Somos uma única DASA. Para inaugurar uma nova era no cuidado com a Somos saúde una única tasa para ampliar inaugurar una espaços nueva de era acessos, y para ampliar proporcionar los inovação espacios y el contínua em acceso tecnologia, y dar proporcionar avance mais continuo segurança en para os tecnología conectados y e darle integrar más seguridad procedimentos para aproximar especialidades e e integrar fortalecer o procedimientos exercício da para las medicina, especialidades y sobretudo fortalecer el para ejercicio de la proporcionar medicina, a jornada de sobre todo saúde para completa em proporcionar que la acreditamos. jornada de salud Tudo isso, completa en hoje la que somos creemos, uma única DASA. con Valoriza e una fortalece mais sola do que DASA, nunca una a red que cultura valora genética e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. y que está DASA adelante de é su para tiempo toda a sin que vida. esté siempre, sin dejar de estar siempre cara a cara ante la gente. DASA es para toda la vida. Olá, boa noite. Dando continuidade ao Hola, nosso buenas curso, noches. agora o doutor Continuemos Gustavo con Guida el curso. vai falar sobre Ahora aconselhamento tenemos al doctor genético. Gustavo Guida, O doutor quien nos Gustavo, ele hablará é médico sobre asesoría geneticista, genética. ele tem El mestrado doctor em Gustavo es ciências médico genetista pela Universidade Federal do Rio de con Janeiro, maestría en membro ciencias titular da de la Sociedade Universidad Brasileira de Federal de Río de Genética Janeiro. Médica e Es coordenador miembro titular de médico la da Sociedad triagem Brasileira de neonatal Genética DASA Médica de Niwan. y coordinador Muito médico bem-vindo, Gustavo de Guida. el triaje neonatal. Uma ótima aula para vocês. Bienvenido, Gustavo. Obrigado, Michele. Boa noite a Que les todos, vaya sejam bien. bem-vindos. Meu prazer poder conversar com vocês Bienvenidos, buenas sobre noches. aconselhamento genético. Es un gran gusto poder hablar con ustedes Foi uma sobre aula asesoría muito genética. corretamente colocada no curso para Me parece que genética para es não una clase genetistas, correcta para uma este vez que curso ao de longo da genética para apresentação no vocês vão ver que ela genetistas, permeia de ya que forma a lo largo de la ampla a presentación medicina e verán que cuidados de está saúde. presente de manera amplia en la O primeiro medicina tema, y cuidados de la como salud. sempre, é a necessidade de Así, definir o que estamos falando. el primer E tema para o aconselhamento sería genético, nós la vamos encontrar definición múltiplas definições de todo que, esto. na Y verdade, para asesoría representam o genética vamos a fato de que encontrar ele varias é um nome definiciones que de hecho utilizado para representan el hecho de muitas que situações muito diferentes entre si. se usa Temos para temos varias realidades situaciones diferentes muy em diferentes entre sí. países, desde aqueles que Así, realizam hay realidades aconselhamento diferentes genético en por todos los médicos, países desde nem los que sempre realizan geneticistas, la a asesoría outros genética profissionais a que nem través de sempre da médicos área de que no saúde. son siempre Então, você genetistas tem y otros modelos profesionales médicos que como no o pertenecen especialista al em área de medicina salud. fetal, Hay o modelos oncologista, médicos neurologista, como los cardiologista, especialistas en claro, medicina dentre fetal, geneticista, oncología, neurología, você cardiología, tem además, claro, de los modelos de genetistas. aconselhamento genético não médico, com Y enfermeiros, también hay biólogos, modelos de psicólogos, asesoría genética no eventualmente médico, até como enfermeros, educadores, biólogos, psicólogos profissionais da y área da hasta tal educação vez associados educadores, à profesionales del avaliação. área de educación Então, isso reflete no asociados capacidades e al área de salud, objetivos que são muito lo que distintos de acordo com o refleja modelo de cada país capacidades y e de cada objetivos que son situação. muy diferentes E você según encontra cada realmente que a modelo y maioria cada das situación. definições tem um foco em Y exames ou numa así, gran abordagem parte de estas definiciones medicalizada. se Eu enfocan en aqui, dois exámenes exemplos o en un para abordaje que nós usa vermos como pode ser medicamentos. Aquí les diferente tengo dos no ejemplos mesmo lugar. americanos O para CDC que veamos define cómo ele algo puede ser como um diferente en el procedimento que mismo vai ser lugar. realizado El CDC lo por define como un um procedimiento profissional de que se saúde realizará ou um conselheiro genético e por a profesionales de salud o definição estrita consejeros deles genéticos, é para te ajudar a y decidir la se a definición realização do estricta teste que ellos genético manejan pode ser es adequado ou para não para te você e ayudar sua a família decidir si ou la seu realización familiar. de la prueba genética puede Então a ser gente apropiada vê para ti y tu que familia. ele coloca o profissional de saúde Así, cuando vemos como um momento que se ponen a los pré-teste para a profesionales de salud decisão genética. Já por a un tipo de Associação preprueba Nacional de genética. Conselheiros Genéticos Esa es la define recomendación. Así, la profissionais que Asociación não são Nacional de Consejeros médicos, Genéticos mas que fazem parte do seu define time de a los saúde. profesionales que no son E médicos, eles já pero colocam que a son parte possibilidade del de você equipo de lidar salud. com profissionais Y ya extremamente habla de especializados, la tanto posibilidad para de aconselhamento pré-natal, oftalmológico, estar conectado a neurológico, profesionales psiquiátrico. muy especializados para la Então já são asesoría dois modelos prenatal, neurológica, também psiquiátrica. Así ya com tenemos dos modelos preparo para a diferentes, realização de exames, mas já no así como modelo de también preparación profissional para la especializado para te realización de ajudar a exámenes lidar com o dentro resultado de un modelo muy do especializado para exame que e te com o ayude a procedimento manejar los demanda resultados clínica del posterior. examen y lo que tienes como Aqui demanda clínica posterior coloquei mais también. duas definições que são de laboratórios clínicos brasileiros. Aquí tengo A otras gente dos pode ver que definiciones de coloca laboratorios clínicos uma brasileños definição que em podemos que é revisar muito mais otra vez. focada Una no procedimento definición en el reprodutivo, que para a saúde se enfoca reprodutiva, mucho casais que vão más en el concluir filhos, procedimiento mas no reproductivo para la laboratório salud médico, reproductiva.
para los que piensan tener hijos, los matrimonios, pero que no sean médicos de manera obligatoria, y otro laboratorio que define la consulta médica especializada en genética clínica. Es decir, en este caso, el genetista trabaja específicamente con asesoría y así deja las situaciones de forma más amplia. Y también tengo el concepto aquí antiguo, que es del artículo de Pina Neto, de donde copié este párrafo, que es un artículo interesante. Me parece que el profesor Pina, sus mensajes de buen día por WhatsApp, vale la pena que los leamos porque tiene buenas ideas como esta, pero es una definición clásica de asesoría genética y un proceso de comunicación que trata de problemas humanos asociados a la ocurrencia o recurrencia de problemas genéticos en las familias. Pero si cada uno puede tener su concepto, entonces hay algunas preguntas y críticas. La asesoría reproductiva es exclusivamente genética. Una pareja que quiere o busca asesoría genética sobre la posibilidad de crear una familia, solo lidia con situación genética, ¿cuál es la asesoría de salud oncológica? Y eso es exclusivamente genético. Todo tipo de asesoría tiene que ver con diagnósticos anteriores o problemas ya existentes o que existen en ese momento. Toda medida de asesoría involucrará exámenes, conducta quirúrgica o farmacológica. Es decir, como resumen de estas tres preguntas o cuatro, hay solo un nivel: procedimiento, complejidad, objetivo o sujeto, o cualquier otra variable que quieran poner aquí para la asesoría genética. Y a mí me gusta la posición del sujeto también, porque existe también algo que quiero que consideren. Así cada uno define la asesoría genética y los invito a que hagan la suya porque yo ya hice la mía. Un proceso de información bidireccional que desea determinar los riesgos involucrados en una situación específica, la concienciación del individuo sobre sus posibilidades de acción y los efectos que son el resultado de las elecciones de cada una de esas posibilidades. Y como adendos, puedo presentarles tanto al individuo como a la población dentro de la asesoría genética y la acción como la falta de la misma, que son vías aceptables. Y no hay que forzar la acción de manera obligatoria. Así, la consejería genética nos presenta definiciones importantes, que se puede promover en carácter poblacional o personal. Puede tener un objetivo prospectivo, es decir, evitar una situación que no ha sucedido, pero que es probable, o retrospectivo, cuando ya estás lidiando con eventos que sucedieron, que pueden ser, por ejemplo, un tipo de cáncer en familia o una enfermedad genética, un defecto congénito en la familia, y también se aplica a las cuestiones reproductivas y de salud. Es decir, estamos ampliando el espectro de la asesoría genética para que no sea solo reproductiva, y la calidad que resulta de la asesoría depende de la comprensión que tenemos de los procesos involucrados en la enfermedad y de su patrón de recurrencia, y no lo puse aquí, pero no es importante, y también de la eficiencia de la transmisión de la información. Aquí tenemos un poco más de definiciones, y yo creo que saldremos de aquí muy bien definidos, o tal vez con un montón de dudas, para que las podamos contestar de manera individual. El proceso de información, cuando existe un orden y organización en el que los datos iniciales son traducidos para información. Es decir, el paciente me presenta un conjunto de datos clínicos y de laboratorio junto con su historia médica, y el profesional que realiza la asesoría, con el conocimiento de herencia, patología e interpretación del examen, transforma estos datos en informaciones útiles para el paciente. Y es bidireccional porque de forma diferente que soy solo yo aquí hablando con ustedes. Y al final esto se vuelve bidireccional con las preguntas y
debe incidir en esto una comunicación entre dos polos o dos personas, quién es consultado y quién consulta. Habrá intercambio de datos e información. Eso se pedirá lo que quiere saber, tanto el consultor lo que quiere saber del historial del paciente, como del consultante con su objetivo. ¿Qué es lo que quiere saber con ese tipo de consulta? Entonces, es un proceso dinámico que lidia mucho con las teorías de inflamación, la de la comunicación. Debe ser un buen comunicador para realizar la asesoría genética eficiente. La comprensión de los procesos patológicos es un punto importante. Recuerden que hay que tener un buen conocimiento de fisiopatología y muchas veces la asesoría genética requiere de un diagnóstico. Reforcé aquí y subrayé la cuestión del diagnóstico, porque a pesar de que haya discusión sobre la posibilidad de que otros profesionales participen en la asesoría genética, y a pesar de que tengamos modelos internacionales en los que otros profesionales participan en la asesoría genética, el diagnóstico siempre será un acto médico. En la asesoría genética no prescindiremos de un médico capaz de realizar esos diagnósticos o comprender un diagnóstico recibido y ofrecer un diagnóstico para la acción del paciente. Y es importante que comprendamos los patrones de herencia mendelianos. Sí, la semana pasada recibieron una charla sobre eso, entonces no voy a repetir el contenido, sino solo dar algunas ideas o tal vez recordar esta información. Con más definiciones tenemos aquí, bien, ya hablamos de esto, sí, pero a mí me gusta repetir para que no perdamos el concepto. En el poblacional, cuando hablo de asesoría genética poblacional, tenemos medidas efectivas para la población como prevención de malestares de salud. Una campaña de vacunación para mujeres en edad fértil es una medida de asesoría genética poblacional. No es directiva, no obligas a que la mujer se vacune, estás ofreciendo información que existe. Hay una vacuna para la enfermedad que puede provocar un defecto congénito en el feto. Así, la medida poblacional puede ser asesoría genética, así como hay docenas de otras tantas intervenciones que les presentaré más tarde. Eso es personal también. El abordaje de medidas para un individuo, la elección terapéutica reproductiva o de la oncogenética, que tal vez es uno de los sectores que demanda hoy más asesoría genética al lidiar con adultos capaces de edad reproductiva que están realizando medidas terapéuticas que no son reproductivas de manera obligatoria y tal vez ya terminaron su reproducción de forma consciente y ahora buscan una orientación para reducir riesgos. Prospectivo, que es todo lo que haces cuando realizas la prevención de una primera ocurrencia en una familia o entidad. Retrospectivo, cuando ya estamos trabajando a partir de la ocurrencia de una familia o caso en la misma, en la comunidad que se atiende. Así, la asesoría genética existe desde mucho antes de que la genética existiera, ya estaba en la biología. Y podemos tomar la historia de un comentario del Talmud que dice que el hijo de esa mujer tuvo 2 hijos muertos por sangrado después de la circuncisión y que no se debería realizar la circuncisión en los niños. Es la observación de un hecho de 2 niños que murieron después de la circuncisión por el sangrado y entienden que esa mujer tiene hijos que no pueden sangrar, que no deben pasar por la circuncisión. No sabían que era la hemofilia o no tenían conocimiento fisiopatológico y además no podían expandir ese conocimiento para otras mujeres en la familia. Es decir, son hermanas que portan variantes de la mutación de la hemofilia y cada una debería perder 2 hijos para tener hijos sin riesgos. Pero es un procedimiento efectivo.
Después de la segunda pérdida, generalmente se vuelve efectivo y retrospectivo. Hay una medida que todos conocen, que es la asesoría poblacional, que tiene algo que es directivo, que es el derecho canónico, que prohíbe el matrimonio entre parientes de hasta tercer grado en la línea colateral y prohíbe totalmente eso en la línea de la persona. La línea colateral se refiere a partir de tíos, primos, y la línea personal es el padre, el abuelo, el hermano, el hijo, sobrino, y este es una asesoría que la población ya conoce, que es malo casarse entre primos. No saben exactamente por qué, pero recibieron esa información hace siglos y después volveremos a eso después. Pero vean que esto no es nada nuevo. La primera referencia al derecho canónico en esto tiene más de 1500 años. Y tenemos a Esparta, en donde un recién nacido con alguna señal de debilidad no era aventado a través de un peñasco, a pesar de que la historia es muy bonita para que la cuenten, sino que se volvió un esclavo. Si tenías un recién nacido que no debería ser saludable y que no sería capaz de ser un soldado en Esparta, sería un esclavo de Esparta. No lo se desperdiciaría. Y también debemos recordar que el primo de Darwin, para recordar a Francis Galton, que ya fue citado en otras clases, fue uno de los principales proponentes de la asesoría eugenésica como la herramienta de la eugenia. Y vean que esto fue un gran problema porque un ciudadano brillante, totalmente brillante, si hoy usas herramientas de estadística en tu trabajo, se lo debes a él. Él fue el orientador del Pearson en estadística, entre otras tantas cosas, pero todos recuerdan lo que hizo con la asesoría genética. Con la asesoría genética eugenésica, directiva. Así hay que entender que la noción de asesoría no es nueva, pero en el pasado presentó muchos problemas que hay que abordar hoy para realizar esto de manera eficiente. Un instrumento para la asesoría bien hecha es la definición de los problemas que se abordan. En primer lugar, hay que poder construir un genograma de forma adecuada y conocer la fisiopatología de la enfermedad. Es muy difícil que solo una persona pueda proporcionar asesoría genética para todas las situaciones, conocer las leyes de herencia mendeliana y los análisis de probabilidad. Hasta este punto todo es muy técnico, pero hay que ser capaz de tener un abordaje empático y tener la habilidad técnica a la hora de transmitirle la información al paciente y para los otros profesionales que recibirán esa información y también usar un abordaje ético, sobre todo ético. Así, volviendo a los abordajes, al hablar de prospectiva antes del horizonte clínico, retrospectiva es sobre algo que ya sucedió. Entonces, ¿me estás repitiendo esto? Puedes pensar, sí, pero es importante que veamos la última frase de esta diapositiva. No hay una barrera de hierro y fuego entre los modelos. Sin que importe el formato en el que estemos imaginándonos para la consulta, hay que tomar en cuenta otros factores de riesgo. Así la persona que llega para una situación prospectiva en la recolección de suero familiar detectas una situación que ya sucedió y que no se imaginaron que sería arriesgada, se vuelve de retrospectivo para retrospectivo. Así no hay barreras de un tipo para el otro. Y también por eso el profesional también no es adecuado en el modelo en el que un determinado tipo de profesional realiza una consulta solo para ese objetivo y que solo tengamos una persona entrenada para el abordaje reproductivo, pero si hay otro problema, no tenga la capacidad de abordaje para eso, lo que refuerza la importancia del profesional médico con la capacidad de abordaje comparado a los problemas. Así, en la parte reproductiva tenemos un abordaje común, que es abordaje retrospectivo para alguien que ya tuvo problemas anteriores en una gestación o varias y busca
directrices y dependen mucho del diagnóstico. Y si no saben qué sucedió con el embarazo anterior, tienes muchos más problemas para orientar esto y depende mucho de una buena investigación o del profesional de medicina fetal, el obstetra. Así que, a pesar de que no realice la asesoría, saber que ese diagnóstico es necesario para la asesoría ya nos da el instrumento para que pueda poder comprender por qué tiene que hacer el examen y hacerlo con esta familia. Y de manera ideal tendrás una participación de genetista clínico, pero a veces no tienes disponibles estos profesionales. Puede requerir exámenes específicos y hay las fenocopias ambientales y también terminas el abordaje con el diagnóstico de riesgo reproductivo y opciones de reproducción. Hay riesgo aumentado en un nuevo embarazo. No existe. Si esta pareja tiene riesgos inherentes, ¿cuáles son las opciones reproductivas que tienen? Y ya que hablamos de clínica retrospectiva, esencialmente tenemos todas las otras situaciones que suceden y que todos deben saber cuál es la conducta clínica para él y para los parientes. Y no la conducta reproductiva, a pesar de que muchas veces también tendremos asesoría reproductiva con esto, que son las posibilidades de transmitir esa variante, puede ser oncológica, endocrina, neurológica, e idealmente tendrás un genetista o profesional con formación complementaria en genética. Van a tener el gran gusto de recibir al profesor Marcelo, un cardiólogo, quien también buscó educación en cardiogenética. Sí, otros profesionales tendrán información y educación complementar dentro de su área cada vez más y serán capaces de realizar el diagnóstico y asesoría genética en sus áreas específicas. Exámenes rutineros. A veces habrá que modificar sus aplicaciones al realizar estos diagnósticos. Y muchas veces en la clínica retrospectiva, la reproducción ya sucedió. Así al lidiar con los pacientes que tienen enfermedades con un diagnóstico de hace 50 años, a veces ya tienen sus pruebas con edad pediátrica o de adolescentes con adultos jóvenes sin síntomas. Clínicos, ¿cuándo se hace este abordaje retrospectivo? Esto pide un cuidado aún mayor en la manera en que se trabaja con esa familia y la información. Y la finalización aquí es mucho más diversa, diferente de lo que tendríamos en la reproductiva. Entonces, podemos tener también una perspectiva y personal. Pueden ser retrospectiva por ser familiar y hoy es muy común que un paciente busque esta asesoría porque tiene antecedentes de cáncer en la familia, no siempre de alto riesgo, o porque tiene una enfermedad cardiológica, no necesariamente genética. Entonces, no siempre el paciente empieza la asesoría y precisa exámenes adicionales o la participación de un genetista en una situación oncológica, el propio oncólogo, sabiendo cuál es el espectro, el conjunto de tumores de alto riesgo, cuáles son los criterios de indicación, puede orientar al paciente sobre la necesidad o no de este examen. Es un modelo muy sugerido como dejar de lado la presencia del médico. Esto se hace por parte de personal no médico y en otros países donde ese modelo es más común y también aquí en algunos lugares donde se trata de usar. Pero hay un riesgo asociado aquí al tema del diagnóstico. Puede ser que la persona aún no tenga un diagnóstico y a lo largo del proceso de asesoría surja la oportunidad de hacer un diagnóstico. Y decimos algo que me gusta decir sobre la asesoría invisible. Mucha gente discute quién va a hacer la asesoría genética pensando en un procedimiento codificado en las tablas del Sistema Único de Salud, en consultorio, pero esto sucede en otras áreas. El agente comunitario de salud, cuando hace una campaña de prevención de malformación fetal, cuando visita a la mujer embarazada hablando sobre el uso de medicamentos sin receta para evitar el uso de alcohol, evitar el tabaco, que son
casos importantes para bajo peso al nacer, etcétera, ya está haciendo una asesoría genética, una parte de esa asesoría, pero la está haciendo. El médico de medicina de familia que orienta al paciente sobre el tabaco y otros factores de riesgo para la prevención de oncología, ya está abordando esos casos, ya está inclusive para esos pacientes muy importante. El ECLAMP y su decálogo de prevención y a la malformación. ECLAMP, al que le gusta la prevención, malformación materno-fetal, puede buscar esa sigla, Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, y buscar un trabajo muy interesante que tiene un decálogo de prevención de malformaciones que está muy de acuerdo con la salud básica. No hay que ser especialista, genetista, etcétera, para poder aplicar esto en su día a día en el consultorio. Les puse aquí el ejemplo del control clínico del diabetes, reduciendo la polineuropatía diabética y facilitando el diagnóstico diferencial. Imagínense una familia con 5 hermanos con polineuropatía, todos diabéticos no controlados, el sexto hermano con una polineuropatía no diabética, pero la posibilidad de descubrir es que no todos tuvieron una polineuropatía diabética, puede ser una polineuropatía de origen genético. Entonces la asesoría aquí tiene una serie de conductas invisibles pero muy importantes. Recalcando ahora el heredograma, los antecedentes familiares, lo ideal es buscar por lo menos 3 generaciones de la familia y consideramos aquí el origen étnico, los aislados de población. No me acuerdo cuál fue el colega que habló de aislados de algunos grupos que tenemos con aumento de incidencia de enfermedad genética. En Brasil tenemos el Instituto de Genética para Todos. Hay una serie de áreas que se han dedicado a esto, y también el tema de la consanguinidad es muy importante. Todo habla, pero aquí hay un detalle: buscar casos similares a ese paciente u otros problemas que no están de acuerdo con esa epidemiología. Todos los que ya hicieron una consulta conmigo ya lo saben. A mí no me gustan las cosas raras. Yo quiero entender por qué sucedió. Este heredograma es el que todos conocen, mismo que ustedes piensan que no lo conozcan, pero lo conocen. Es el de la familia real inglesa, desde la reina Victoria, prima de Albert. Aquí son primos solo por parte de madre. Y en la parte más distante también, y se llega hasta la reina Isabel y el príncipe Philip, que también era primo. Pueden ver que hubo varias situaciones en esa familia. Hay casamientos consanguíneos. En la 5ª generación, la primera pareja tuvo 2 hijos con una enfermedad genética. Entonces aquí vemos una familia con muchos casamientos consanguíneos y una enfermedad genética, obviamente vinculado a la consanguinidad, no hemofilia. Es una, a pesar de que es una familia consanguínea, o sea, me gusta recalcar aquí que en la presencia de casamientos consanguíneos, una familia con consanguinidad, hay que pensar en el diagnóstico recesivo. Sin embargo, la consanguinidad no exime a la familia de otros diagnósticos. Este es un ejemplo muy conocido dentro de una familia con mucha consanguinidad, donde hay una enfermedad que no tiene nada que ver con esa consanguinidad. No puedo poner a la familia de los Habsburgo porque también hay mucha consanguinidad y eso no era un motivo de enfermedad. Pero para recalcar, la familia real inglesa y tiene ramificaciones más importantes. Entonces, la consanguinidad no es un diagnóstico en sí. Familias con consanguinidad pueden presentar enfermedades fuera de la herencia recesiva, y las no consanguíneas pueden presentar enfermedades recesivas. Esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de enfermedades muy comunes. No piense que su familia no hay un antecedente de enfermedad recesiva y el hecho de no ser casado con un primo le exime de eso.
se pide una asesoría genética prospectiva. Hay una serie de sociedades médicas que recomiendan el rastreo para las enfermedades recesivas comunes y algunos gobiernos ya lo hacen en sus especificidades. En Israel, por ejemplo, o algunos de grupos árabes, en Israel ya hay cobertura para rastrear estas enfermedades que son más comunes dentro de cada población. Hay un contexto histórico de consanguinidad. Quise recalcar también, como se mostró antes, el mapa, el área de consanguinidad. Si hay una pareja de primos aquí en Brasil de tercer grado, el impacto de eso es muy diferente cuando tenemos una pareja de primos, y dije Brasil, pero la etnia brasileña típica, completamente mezclado. Bisabuela española, con un tío japonés, aquí hay de todo. El riesgo de esa pareja es muy diferente cuando se habla de una familia con consanguinidad, de un contexto donde hay 500, 800, 1000 años que se practica la consanguinidad. Entonces tenemos también un contexto histórico de la consanguinidad para reforzar o no el riesgo. Es importante el abordaje empático. Muchas veces se habla con pacientes muy fragilizados o por un diagnóstico reciente de cáncer o por una malformación genética o por la culpa de tener una enfermedad. ¿Será que se lo transmití a mis hijos antes de saberlo? La culpa puede ser propia o tercerizada, mismo que no sea racional. Entonces el paciente está frágil, los médicos muchas veces no saben esto, un abordaje cuidadoso, porque es un tema muy sensible, es un secreto familiar. A veces se habla de una paternidad o adopciones que no son declaradas, o alguien que puede estar frente a la necesidad de revelar una gestación por incesto, que es un secreto familiar. Entonces, la forma en que se aborda esta información para la familia es muy importante, hacerlo de forma muy cuidadosa para que ese secreto no se revele en una consulta posterior a personas que no participan del secreto. La importancia del ambiente y de que todas las personas estén, digamos, involucradas. Si ustedes van a recordar 3 cosas de esta clase, pueden recordar este slide. Se aborda el ambiente para la comunicación de las noticias. Es importante tener un ambiente que no tenga interrupciones, que sea acogedor. Y hay que tener respeto también a los valores culturales. Volviendo al slide anterior, los antecedentes, la tecnología y la empatía. Hoy, aquella misma situación del Talmud, la mujer que tuvo un hijo con diagnóstico de hemofilia puede aplazar la circuncisión de un hijo posterior. No puede pedir esa autorización hasta que sea clínicamente segura la circuncisión. No es necesario, o sea, de repente el bebé era prematuro y se aplaza esto. No es necesario que cada hermana pierda hijos para poder tener la autorización a aplazar la circuncisión. Ni siquiera deja de hacer la circuncisión. En el derecho canónico se impide el casamiento entre los que tienen parentesco hasta tercer grado. Si tenemos respecto cultural, podemos inclusive mencionar el hecho de que esos primos ya fueron evaluados y no hay riesgo aumentado para la enfermedad recesiva en ese caso. Podemos inclusive pensar que el derecho canónico de en las familias más tradicionales, dentro de algunas décadas, haya retirado esta prohibición de tercer grado en la línea colateral, porque ya se tiene como rutina esta asesoría genética para la enfermedad autosómica recesiva. Pero vemos que el linaje propio con una restricción estructural tiene una dificultad mucho más grande y qué bueno que es así. O sea, es un tema de respeto cultural. Y en Brasil, con toda la miscigenación,
tenemos muchos grupos diferentes. Entonces podemos tener que lidiar con situaciones diferentes y esta clase inclusive está siendo transmitida para otros países dentro del Cono Sur, donde hay varias comunidades diferentes. Yo tomé aquí un ejemplo que la fertilización, la fecundación in vitro, se permite si no hay donación de material o útero de reemplazo, mientras que el donador de espermatozoides padre es vivo y el contrato de matrimonio esté válido. Esa interpretación sunita, la pareja se separa, no puede más usar aquel material. Bueno, el hombre falleció, pero yo quería tener un hijo de ese marido, no. La persona falleció, el contrato de matrimonio no es más válido, no se puede usar. Pero en el grupo chiita, cuando el ayatolá Khamenei todavía era el sucesor de Khomeini en los años 90, ellos ya tuvieron una posición sobre la fecundación asistida, donde se acepta la donación de gametos mismo que sea en el mismo grupo religioso. El hijo debe ser de una mujer que siga la misma línea religiosa. Y esto se acepta, pero el hijo resultante es heredero del donante y no del genitor social. Eso es una posición del grupo chiita predominante, pero como dentro de los chiitas hay posibilidad de interpretar de forma divergente, algunos grupos consideran absolutamente prohibida la fecundación in vitro, consideran que es equivalente al adulterio. Vemos entonces que dentro del mismo grupo puede haber una divergencia muy grande y no sabemos cuál es la posición de la familia. Entonces, tenemos que tener ese proceso bidireccional, saber qué es lo que es aceptable para esa familia. Voy a hablar sobre las opciones, pero esa familia me va a decir cuáles son sus limitaciones. Y esa familia me va a decir cuáles son sus dudas. Entonces, tenemos aquí otro ejemplo que me olvidé. En el Estado de Israel, que banca inclusive la fecundación in vitro, pero algunos rabinos conservadores prefieren la donación de personas no judías para evitar una situación que sería análoga al adulterio, o sea, un hombre judío, padre del hijo de una mujer no judía. O sea, vemos que aquí tenemos realidades culturales muy diferentes. Tenemos colonias judías, islámicas en Brasil y en Argentina y en Uruguay. También hay otros grupos religiosos cristianos o no tradicionalistas, cada uno con un abordaje diferente. Y además tenemos los propios temas personales, o sea, no porque la opinión no se basa en una religión, es que la persona no tiene derecho a su opinión personal. O sea, tenemos que respetar esa opción de la persona. Y este es la tercera diapositiva, que si se acuerdan de algo, por favor, acuérdense de estos spikes, el protocolo para la transmisión de la información y malas noticias. Tenemos que tener atención al ambiente donde se va a pasar la información, la percepción y adecuar la información al que la recibe. No sirve de nada hacer un discurso muy técnico para una pareja o para una persona que no tiene la capacidad de entenderlo. Hay que adaptar y no, o sea, no le doy la información equivocada, pero que ellos puedan entenderlo. Tengo que saber qué es lo que la persona quiere saber, o sea, tiene que pedirle qué es lo que le quiere. O sea, estoy atendiendo a una persona con enfermedad de Huntington. Esa persona quiere ahora la información de la prueba reproductiva, quiere ahora saber cuál es el pronóstico. Sí, de repente sí. Puede ser que no. Entonces, mi opinión es que el asesor genético tiene que respetar la regla del vampiro, o sea, solo entra si se le invita, o sea, nunca hay que entrar en un tema
que la persona no le pide que usted entre. Se le puede preguntar de repente si quiere información sobre X, pero no se le da la información como una imposición, digamos. Los datos tienen que ser correctos, pero el lenguaje tiene que ser vivo. Aquí no es más empatía, no hay que llorar junto con el paciente, no se precisa alguien que llore junto con el paciente, hay que darle apoyo y orientación en ese momento. Y muy importante, hacer un resumen, un refuerzo, o sea, reforzar la información, generar un informe claro de comunicación entre profesionales. Desde el momento que se pide el examen y se hace la investigación etiológica diagnóstica de un paciente, yo tengo que informar al laboratorio que va a hacer el examen si es por imagen, por secuenciación, cuál es mi sospecha, inclusive para que me hablen de si el examen es adecuado o no. Y después que yo tenga el resultado y el diagnóstico y la asesoría genética, tengo que volver a los otros profesionales que van a acompañar a ese paciente para ver qué es lo que eso significa para la vivencia de ese paciente. Y el tema ético, o sea, para que no nos olvidemos, recalcando que la asesoría es absolutamente no directiva, o sea, no puedo orientar o elegir el paciente y mostrarle una serie de opciones y el paciente elige. Él tiene derecho a elegir, tiene autonomía, tiene el derecho al sigilo, inclusive cuando uno está frente a una información que puede ser importante para otros parientes o otras personas, el paciente tiene derecho al sigilo del resultado, de su resultado. Puede inclusive decirle que la información es importante, que tendría que comunicárselo a sus parientes si tuviera interés. Nosotros podemos hacer un informe para que le presente a los parientes, pero eso es un derecho del paciente, optar por no comunicarle a los parientes. Y el primer papel nuestro es no causar daños. La asesoría genética tiene un historial un poco trágico por el tema de la eugenia, por el tema de procedimientos de asesoramiento que no respetan directrices éticas. Aún hoy se encuentra en algunos países la política de gobierno es asesoría que prohíbe que el paciente con enfermedad o con posibilidad de transmisión tenga hijos, le saca la posibilidad de opción al paciente. Hay prácticas de esterilización obligatoria en personas que tienen la capacidad cognitiva de opción. O sea, tenemos que recordar que la ética no es solamente la de Francis Galton a principios de siglo y que terminó cuando se ganó la Segunda Guerra. Los dilemas éticos siguen con nosotros en nuestro día a día. Recordemos el caso chino, los bebés con CRISP, que fueron generados por medio de la técnica de ADN, donde los padres no sabían. Nuevamente, ese es un Dalton moderno, o sea, una persona brillante que ya nació en una empresa de biotecnología, había tenido mucho éxito técnico y financiero y académico y resolvió por cuenta propia sacarse un año sabático y hacer ese experimento. Y así buscó parejas con HIV o VIH para ofrecerles la posibilidad de reproducción con asistencia a estas parejas. Y no les dijo de la edición de ADN. No les contó sobre los riesgos que podría haber y que esa técnica nunca se había utilizado exitosamente con humanos. Y él hizo un experimento sin consentimiento, con una falla en la protección de la identidad de estos individuos, porque a pesar de que haya publicado eso con un seudónimo, eso se volvió un escándalo y llegó una demanda judicial que provocó que la identidad de estas personas se revelara al gobierno y que la gente fuera seguida o acompañada de forma eterna. Así ya no tienen el derecho al
Sí, anos atrás. É uma coisa de lo que 1 ou no 2 es algo de anos 50, atrás. 60 o Então o 70 dilema ético años. continua Es de hace conosco 1 e o 2 só años. reforça Entonces el todo dilema o ético procedimento sigue presente de aconselhamento y solo genético refuerza deve que se todos pautar los procedimientos de dentro asesoría genética deben dessas basarse diretrizes. Para en terminar, uma estas 3 coisa que eu gosto directrices. muito de um cirurgião Para terminar, vascular una cita que me português gusta já mucho de un falecido, cirujano João Cid vascular Santos, que selou sua portugués profissão que ya romântica, a murió, João medicina, Cid será dos sempre de Santos. melhor qualidade quando Siendo la última praticado por profesión homens de romántica, la cultura. medicina será Nós siempre de mejor precisamos ser calidad cuando se practique comunicadores, por nós hombres de cultura. precisamos ser Hay que ser puros comunicadores, ao pero ponto de también conseguir compreender realidades diferentes da nossa, ter uma hay visão que de mundo poder que comprender saia realidades só diferentes da y tener nossa una visión vivência. del mundo Isso é essencial para que salga realizar solo uma de boa nuestra medicina, vivencia, lo que considerando que es boa esencial medicina não para é realizar la buena só medicina, a mais considerando que la buena tecnicamente medicina avançada, mas aquela no que es respeita solo a arte, la ciência que sea más e avanzada desde el técnica, punto de respeito do vista ser técnico, humano. sino también la que respete la ciencia Obrigado y a la todos, técnica espero que y que tenham respete a los aproveitado. seres humanos, claro. Gracias a todos y espero que le hayan sacado provecho a esta Guida, ponencia. gostaria de agradecer pela excelente aula. É sempre um Gracias, prazer poder Gustavo, te ouvir, por ainda sobre tu um tema clase tão excelente y siempre es un relevante. gran gusto Gostei muito escucharte da sua y sobre algo tan abordagem. relevante. Queria passar aqui alguns Me encantó comentários, tu algumas abordaje perguntas, mas antes y eu tengo queria algunos comentarios y colocar preguntas que quiero a minha darte, pergunta primeiro aqui. Eu Um nunca dia de pero tinha cada antes ouvido vez. quiero falar. preguntarte algo. Vou aproveitar, né, a oportunidade. Eu não tinha ainda ouvido falar sobre, né, Aprovecho a esta questão do oportunidad y aconselhamento yo todavía induzido. no Eu había oído adorei, hablar né, os exemplos que sobre la você colocou asesoría inducida e y me você gustó mucho, entende, né, acho que talvez a especialmente los prevenção, ejemplos essa que intervenção presentaste como o aconselhamento y genético como prevenção primária, creo né? que tú Porque muitas sabes vezes quando a cómo gente fala de hablar aconselhamento de genético, asesoría se pensa em genética algo como muito prevención complexo, primaria, porque e na cuando se verdade a gente está busca trabalhando em esa prevenção primária, né? asesoría genética se piensa en O algo maior complejo y estamos mistério é a trabajando en ausência la de prevención primaria. complexidade. Apesar da gente ter a El misterio noção de más que a grande es la genética ausencia é de uma complejidad, a pesar de especialidade que extremamente tengamos la idea de que complexa la e que genética lida es com una conceitos, com especialidad muy exames que são compleja, difíceis, ela porque tiene que precisa ver con cada vez mais conceptos chegar y para o exámenes que cuidado son primário. A difíciles. oncogenética já Cada faz vez isso para a más gente. A debe llegar al cuidado cardogenética, primario. La quem tem a oncogenética ya possibilidade de hizo eso. assistir às aulas de cardogenética acaba Y vendo también hay isso, está cada vez posibilidades mais para prevenindo situações. quien A pueda ver esas própria clases, puede questão do notar triagem cómo se neonatal. previenen cada vez más Parei de algunas falar do triagem situaciones. agora porque você sabe que o pessoal Y quer el saber sobre triaje isso agora na neonatal, mesma hora. ya no Mas a se habla genética ela más precisa de ter la prueba del pie impacto não só para los bebés, nas pero la situações genética extremamente debe raras. tener A un gente impacto no precisa solo acolher também en la o situación paciente rara, raro, mas a gente precisa ter hay que impacto también no recibir dia a dia. a los pacientes Ah, raros y o eso debe cuidado tener un impacto genético vai diario. permear cada vez mais a medicina Y el cuidado preventiva, genético a estará cada vez medicina más presente clínica cotidiana. Ele não en la pode ser medicina uma coisa preventiva, en la torre medicina de clínica marfim del cotidiano. Así isolada puede e de acesso a poucos. ser algo de la Todo mundo torre pode de marfil participar aislada da de propagação poco acceso. dessas Y así todos informações. pueden participar en la propagación de Perfeito. esta Muito información. obrigada, Guida. Eu Muy vou bien, passar para a Agora deixa pergunta para os gracias. que... outros. Sim, vou Ahora passar vamos a para a ver qué pergunta que a preguntas gente tenemos. Sí, recebeu. claro. Então, a regulamentação Vamos a da ver algunas de atuação las tanto do preguntas. biólogo e do La, biomédico no el aconselhamento regulaje o genético normatización de la devem actuación vir del pelos biomédico médicos y biólogo geneticistas. en la Esses asesoría genética. profissionais Es bien são recibido por aptos los em médicos quais genetistas. etapas do processo? Estos profesionales tienen la capacidad Eu sou de trabajar en qué dos etapas del mais proceso. presentes, então eu não posso falar pelos médicos geneticistas. Eu até Bien, acho soy que uno isso é entre feito porque 300, así existe no também puedo uma hablar por regulamentação los para o genetistas. enfermeiro. A gente tem alguns Y colegas también da hay la área nueva que trabalham reglamentación com para isso, los tem enfermeros y hay alguns algunos trabalhos colegas de importantes enfermería que trabajan con e eu esto não vejo como y tienen impossível o han outras realizado algunos pessoas não trabajos importantes. participar Así, do aconselhamento no veo genético. como Existe posible uma que otro relação muito clara. profesional de salud O participe en la diagnóstico não é asesoría um ato genética. Hay una de provisión outras clara. categorias. El Eventualmente, diagnóstico sim, no do es un acto de médico otras veterinário, mas categorías. não é o Y caso sí, a veces dos el médico odontólogos. veterinario, Mas a gente não vai pero no es ter nuestro no caso, y los enfermeiro ou odontólogos. o Pero no biólogo ou o tendremos un biomédico fazendo enfermero diagnóstico clínico. o un biólogo Da mesma forma como a gente o não biomédico tem realizando el um diagnóstico profissional clínico, desses realizando a como cirurgia, a también no mastectomia, tenemos uma uno de estos profesionales mastectomia realizando la plástica, cirugía, una num vasectomía, por paciente que tem ejemplo, diagnóstico de risco en un para paciente que um tenga risco un elevado para diagnóstico de Brasil. riesgo. Ou
o de riesgo en aumento para cáncer. O no será el profesional que realizará un procedimiento invasivo en la medicina fetal. Yo sí creo que estos profesionales, dentro del contexto y conjunto de instrumentos que tienen, tendrán una facilidad para lidiar con los conceptos teóricos, mucho más que otros médicos, y ser parte de equipos multidisciplinares, pero no tendrían la capacidad de realizar solos la asesoría genética. Yo no lo hago solo. Yo recibo a pacientes que tienen un tipo de historial de investigación anterior. A veces ya tienen otro diagnóstico. Así, la asesoría genética no es algo de una persona aislada. Y también digo que hay algunos personajes simpáticos en Brasilia que son responsables por dividir esto entre las autarquias. No serán los médicos que van a definir cuáles son los profesionales que pueden o no hacer esto. Y esto se define en otro tipo de instancias. Pero refuerzo esto. Mientras sea necesario tener diagnóstico médico, se necesitará que los médicos estén presentes. Pero tal vez no será el único actor en esta situación, especialmente cuando pensamos en la escuela de asesoría genética y la consejería genética o asesoría genética poblacional y prospectiva, y es más común que encuentres profesionales que no sean médicos realizando esta asesoría. Tenemos más preguntas que eran sobre el mismo tema, así que me las voy a saltar. Hay una que recibimos que dice, ¿cuál es el nombre de la familia? Que el ponente mencionó que no podía presentar un genograma. La familia Habsburgo, la familia real austríaca. Su historia es bastante interesante, la historia de su fin también es interesante, como la historia de la enfermedad genética. Aqui uma outra pergunta. Na verdade, a Priscila que trouxe para informação que a resolução do CFM quanto à reprodução assistida Priscila tiene por homem, información que dice hoje que la tem uma relación del indicação de CFM contra gametos de parentes reproducción até 4 grau. por asistencia se cambió hoy, Aqui. que permite la donación de gametos de parientes hasta el 4º grado. Eso sucedió hoy. Es importante también darle atención a la parte jurídica. El paciente puede tener sus cuestiones, pero también nosotros tenemos las otras que son jurídicas. Y eso cambia todos los días. Préstenle atención a esto si trabajan con esto, porque puede cambiar el día de tu consulta o de tu clase, por ejemplo. A gente Gracias, recebeu Priscila. outras perguntas aqui, mas a gente já chegou no nosso Tenemos tempo. otras Eu queria preguntas, pero agradecer creo que imensamente, Guida. se nos terminó Foi el tiempo. excelente, aprendi Quiero muito com darte você, com las suas gracias, respostas Guido. muito, muito Fue ricas. excelente, Então, aprendí muito mucho obrigada. contigo, con E tus agradecer ejemplos a que son todos que ficaram aqui buenísimos, fueron muy conosco, buenos, por muchas assistirem gracias. aqui conosco. Y gracias a Uma boa todos que noite están para aquí con vocês nosotros e por muito obrigada. habernos visto. Buenas noches a todos y muchas gracias, Guido. Eu peço a Yo les doy gentileza las para gracias. vocês Buenas noches. responderem a pesquisa que vai Les ficar pido aqui por para favor para vocês que logo depois contesten que la eu mandar encuesta o slide. Vai ser que através do se QR quedará Code. Para aquí a gente é después de que muito cambie la importante poder diapositiva ter esse y será a feedback de través del código vocês para a QR. gente Para nosotros continuar es muy melhorando o importante nosso recibir conteúdo. su Então, muito retroalimentación obrigada. para que sigamos mejorando nuestro contenido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Boa noite, gente. Buenas noches.